El protagonista, que alguna vez fue un simple esqueleto, jamás imaginó que sería reclutado por la fuerza por la reina demonio como su subordinado. Ella incluso llegó a restaurar su carne a un gran costo, todo con el propósito de asegurarse de que en el futuro pudiera engendrar un heredero para ella. Resultó que, a pesar de ser una criatura no muerta de bajo nivel, poseía la habilidad de derrotar a seres con linajes legendarios. En realidad, Luke Lee era el verdadero gobernante de ese juego, incluso los guerreros humanos más poderosos no eran más que hormigas ante él. Sin embargo, justo cuando estaba por cerrar sesión después de una intensa batalla PvP, una serie de interfaces del sistema aparecieron de repente. Al recuperar la conciencia, se encontró atrapado dentro del juego. Mientras intentaba asimilar esa impactante revelación, una leve risa resonó a su alrededor, parecía que alguien había logrado invocarlo con éxito. Explorando los alrededores, Luke Lee se topó con otro esqueleto, un jefe épico conocido como el Nigromante del Vacío, de nivel 3. Sin inmutarse, se acercó con calma y le preguntó dónde estaba y quién se suponía que debía ser. El jefe, visiblemente confundido por la capacidad de Luke Lee para hablar, se preguntó si acaso era un guardián esquelético invocado de calidad rara, pues no parecía un simple NPC principiante. Molesto por la falta de respuestas, Luke Lee decidió marcharse, lo que enfureció al jefe. Decidido a hacerlo someterse, el nigromante lo ató con cadenas infernales mientras se burlaba de él, asegurando que le enseñaría a comportarse como un buen perro. Sin habilidades ni armas, Luke Lee estaba completamente indefenso. Frustrado, maldijo a los desarrolladores que habían diseñado esa historia. De repente, el suelo explotó bajo sus pies y lo lanzó a gran distancia. Ya no entendía qué estaba ocurriendo. Frente a él se alzaba un monstruo colosal, tan inmenso que su forma esquelética no alcanzaba ni el tamaño de una de sus uñas del pie. Llamando desesperadamente a CC para que lo ayudara, le preguntó dónde estaban. Ella le informó que se encontraban en el territorio de la oscuridad pura, el lugar de nacimiento de los jefes de más alto nivel del juego, un sitio de peligro incomparable. Para avanzar, debían llegar a un punto de misión a 100 kilómetros de distancia. El trayecto estaba lleno de peligros, pero no había otra opción, desviarse añadiría 400 kilómetros extra a su camino. Cuando su vida pendía de un hilo, recibió un mensaje de Fi, su hermano menor, quien hablaba emocionado de cosas triviales. Irritado, Luke Lee colgó de inmediato, tenía que concentrarse en escapar de las fauces de un monstruo marino primero. La desgracia nunca viene sola, si no era un pez, era un ciempiés que lo perseguía hasta el agotamiento. Tras innumerables dificultades, Luke Lee y CC finalmente llegaron al sitio de la misión. El lugar era un páramo envuelto en llamas furiosas. Frente a ellos se alzaba una enorme puerta, con largas filas de personas que llevaban horas esperando. Luke Lee descubrió otra entrada sin guardias y decidió tomar ese camino, pese a la advertencia de CC de que no era la ruta prevista. No le importaba qué camino tomar, mientras llegara a su destino. Sin dudarlo, corrió hacia la puerta. Al principio, los dos guardianes parecieron indulgentes y lo dejaron pasar sin hacer preguntas. Sin embargo, no eran compasivos, solo esperaban ver lo miserable que sería su final una vez adentro. Lo que lo aguardaba era una arena de vida o muerte, y él apenas estaba en nivel 1. Al ingresar al campo de batalla, se encontró frente a una gran tribuna llena de espectadores. En ese momento, la voz del presentador resonó, anunciando la llegada del último participante, nada menos que Luke Lee. Cuando sus estadísticas personales aparecieron en la pantalla, el público estalló en comentarios. Algunos se reían del hecho de que solo fuera nivel 1, burlándose de que seguramente había venido a servir de alivio cómico. El presentador no perdió tiempo y declaró el inicio de la batalla en la arena Von Van. Dos comentaristas, Conejo Vivaz y Tortuga Serena, fueron asignados para narrar el combate. Sin embargo, cada vez que Tortuga intentaba hablar, Conejo se adelantaba con entusiasmo. Conejo explicó las reglas, era un torneo de eliminación directa, y el ganador final sería coronado campeón. Todos los participantes serían reducidos al nivel más bajo, sin poder descender de nivel 10, y solo podrían usar habilidades adecuadas para su nivel ajustado. El equipo sería proporcionado por la arena. Para ganar, había que derrotar al oponente o forzarlo a rendirse. El campeón recibiría 500 puntos de experiencia y un arma correspondiente a su nivel. Una vez anunciadas las reglas, el sistema comenzó a ajustar los niveles de los competidores. Todos fueron degradados a nivel 10, excepto Luke Lee, cuyo nivel subió de 1 a 10. Se arrepintió de no haber escuchado el consejo de CC y de haber entrado por la puerta equivocada. Poco después, el sistema le pidió que eligiera una profesión inicial. Recordando las palabras de su hermano mayor ahí, decidió convertirse en asesino. Con todo listo, el presentador Conejo recordó a los participantes que recogieran su equipo.
A Luke le entregaron una daga afilada. La atmósfera en la arena se volvió eléctrica cuando el presentador presentó a dos árbitros especiales, Xuan Wei, maestro del Salón del Camino Oculto, que controlaba la mitad de las fuerzas de combate de la ciudad Luna Sangrienta, y Wu Yue, maestra del Salón Wei, encargada de administrar los recursos del Reino Oculto. El estanque de sangre solo aceptaba a un único discípulo, Xuan Wei, el campeón invicto de 10 combates consecutivos en la arena Fong Ban. Al oír ese nombre, Luke Li quedó atónito, era su hermano mayor, la persona que había entrado en ese torneo para encontrar. Su mirada se detuvo en Wu Yue, sospechando que ella sabía algo. Sin embargo, su insistente mirada la incomodó, y casi lo castigó en el acto, de no ser por la presencia de Xuan Wei. El presentador conejo continuó animando al público al presentar a los concursantes destacados. Blood Claw, representante del clan Berserker de la batalla sangrienta, era el competidor mejor valorado, famoso por aniquilar oponentes de un solo golpe. Bai Lei, el espadachín zombie, era sublíder del gran gremio de la espada, conocido por su velocidad y crueldad. Her, el demonio de las dagas gemelas, provenía de las tierras salvajes y había superado incontables pruebas para llegar al torneo. Sin embargo, la mayor sorpresa vino de Luke Li, quien había sido subestimado desde el principio, pero logró obtener la victoria en la primera ronda, sacudiendo toda la arena. En las semifinales, Luke Li tuvo que enfrentarse a Her. Desde el principio, Her lo miró con desprecio y le dijo que se rindiera, pero Luke Li permaneció inmóvil, observando a su oponente con calma. Mientras tanto, en otro lugar, ahí estaba ocupado eliminando monstruos con todo su repertorio de habilidades. A su alrededor, dos jóvenes lo elogiaban sin cesar, alimentando aún más su ego. Sin embargo, para ahí, su hermano Luke Li era el verdadero profesional. No tenía idea de cómo le iba en el torneo ni si las cosas marchaban bien. De vuelta en la arena, Luke Li seguía sin moverse ante las burlas de Her, sin mostrar intención alguna de rendirse. Arrogante como siempre, Her apuntó su espada hacia él y se burló. Parece que no entiendes la situación. Acabas de tirar por la borda tu única oportunidad de vivir. Pero no te preocupes, te daré una muerte rápida. Dicho esto, desató un tajo relámpago tan veloz que los espectadores apenas pudieron seguirlo. Para sorpresa de todos, Luke le esquivó el ataque. Her pensó que había sido pura suerte y cambió de técnica de inmediato, pero Luke le volvió a evadirlo con facilidad. Enfurecido, Her lanzó su poderoso corte de fuerza, pero Luke Li también lo evitó, dejando incluso al presentador conejo sin palabras. Mientras se movía por la arena, Luke Li analizaba con precisión los patrones de ataque de Her. Basándose en la longitud de sus armas y el alcance de sus brazos, calculó que su rango máximo de ataque era de poco menos de 2 metros. Con sus reflejos rápidos, comprendió que, mientras controlara la distancia con cuidado, no sería alcanzado. Tras varios intercambios, Luke Li predijo que el siguiente movimiento de Her sería el tajo instantáneo, un ataque en línea recta con un leve retraso. Era la oportunidad que había estado esperando. Provocado por las burlas del público, Her se enfureció y decidió partirlo en dos. En el momento exacto en que Her ejecutó su movimiento, Luke Li dio un paso rápido hacia la izquierda mientras se agachaba, activando su habilidad golpe perforacorazón. Con un tajo preciso y letal, terminó el combate. Her no podía creerlo, había sido derrotado por un supuesto novato de nivel 1. El presentador conejo apenas podía creer lo que veía. ¿Podía ese concursante ser un poder oculto fingiendo debilidad, como un fuego artificial escondido dentro de un farol de papel? Xuan Wei encontró a aquel pequeño esqueleto bastante interesante, mientras que Wu Yue, aunque mantenía una expresión indiferente, admitió en su interior que Luke Li no era tan aburrido como había pensado, y decidió dejarlo vivir un poco más. Inmediatamente después, comenzó la batalla estelar de la arena Fong Ban, Blood Claw, el león berserker, contra Bai Lei, el espadachín zombie. Apenas inició el combate, Blood Claw declaró con confianza, no estás a mi nivel. Bai Lei respondió con firmeza, puede que mi linaje no sea tan fuerte como el tuyo, pero mientras empuñe mi espada, jamás retrocederé. Sin dudar, desató su técnica tajo instantáneo de madera fluida, un movimiento tan veloz como un tornado, abalanzándose directamente sobre Blood Claw. El presentador conejo comentó emocionado, ese movimiento es al menos 5 veces más rápido que el tajo instantáneo de Her. Sin embargo, para sorpresa de Bai Lei, Blood Claw solo chasqueó las mandíbulas una vez, bloqueando el ataque con facilidad. Luego tensó los músculos como un resorte comprimido y contraatacó con sus garras berserker, una serie de tajos afilados que lo destrozaron sin piedad. De pie sobre el cuerpo sin vida de Bai Lei, Blood Claw se burló, pensé que eras fuerte, resulta que solo eras basura. Bai Lei era uno de los más esperados, pero fue derrotado de un solo golpe.
El presentador comentó que el título de campeón prácticamente estaba decidido, sin duda pertenecería a Blood Claw. Los espectadores estallaron en vítores, coreando su nombre. Swan Wei reconoció su fuerza, pero Wu Yue lo consideró tan insignificante que ni siquiera lo elegiría como guardián. Mientras tanto, Luke Lee permanecía concentrado, observando atentamente. Notó que Blood Claw podía destruir las armas de sus oponentes, lo que significaba que sus atributos base estaban muy por encima del promedio. De pronto, Blood Claw se volvió hacia él con una sonrisa burlona y gritó, mocoso. Si tienes agallas, ven aquí. Aún no he terminado de divertirme. Pese a la provocación arrogante, Luke Lee ignoró sus palabras y siguió analizando. Sabía que sus probabilidades de victoria eran escasas, pero para acercarse a Wu Yue, no tenía otra opción que luchar hasta el final. Desde las gradas, Wu Yue lo observaba con curiosidad y cierta expectativa. Luke Lee, a pesar del desafío abrumador, no mostró titubeo alguno. Nada lo detendría en su búsqueda de su hermano. Ignorando los gritos del público, entró al campo de batalla con determinación inquebrantable. El combate entre Blood Claw, el león berserker, y el llamado relleno de cañón comenzó oficialmente. Blood Claw sonrió con desprecio y dijo, con solo provocarte un poco vienes corriendo. Entonces, dejaré que tu desesperación sea el postre perfecto tras mi victoria. Luke Lee, irritado por sus burlas, pensó, ¿este tipo va a pelear o no? Al menos que me lo diga, así puedo planear mi siguiente movimiento. Sin perder más tiempo, se lanzó contra Blood Claw a una velocidad asombrosa. Blood Claw esquivó por poco el ataque, casi olvidando que Luke Lee era un asesino. Parecía que había estado ocultando sus verdaderas habilidades todo el tiempo. Apenas evitó el golpe, contraatacó de inmediato, pero la velocidad de Luke Lee no bastaba para igualar semejante fuerza bruta. Al darse cuenta de que había sido herido, Blood Claw se sintió humillado ante el público. Sus ojos brillaron con furia al activar su habilidad pasiva liberación de sangre, que aumentó drásticamente su fuerza, velocidad y golpes críticos. El presentador Conejo sudaba al comentar cómo un concursante desfavorecido como Luke Lee podía resistir ante Blood Claw. Mientras tanto, Wu Yue encontraba la pelea cada vez más interesante, porque a pesar de que el nivel y el linaje de Luke Lee eran los más bajos, estaba logrando enfurecer a Blood Claw. Consumido por la ira, Blood Claw cargó hacia adelante desatando una serie de ataques devastadores. Luke Lee dio todo de sí para defenderse, pero la diferencia de atributos lo dejó en desventaja. Mientras retrocedía para esquivar un golpe, perdió el equilibrio. Al verlo, Blood Claw creyó que la victoria estaba en sus manos y se lanzó a rematarlo. Pero todo formaba parte del plan de Luke Lee. Había estado esperando exactamente ese movimiento. Justo cuando Blood Claw preparaba su golpe final, Luke Lee activó su habilidad puñalada por la espalda, teleportándose instantáneamente detrás de su oponente y lanzando un golpe crítico. Sin embargo, Blood Claw lo había anticipado. Con una sonrisa siniestra, activó esencia de sangre, rugido de león, liberando una onda de choque que paralizó a Luke Lee, dejándolo completamente inmóvil. El presentador Conejo exclamó sorprendido. Esa es la técnica definitiva del clan León Berserker. Inmoviliza a cualquier enemigo en un radio de 5 metros durante 1 segundo y medio. Desde las gradas, Swan Wei observaba satisfecho, alabando las habilidades de Blood Claw y considerándolo digno de recibir entrenamiento adicional. En contraste, Wu Yue soltó una risita despectiva, diciendo que el anciano estaba demasiado ansioso por reclutar discípulos. Aún así, en el fondo, sintió una ligera decepción. Hacía mucho que una pelea no despertaba su interés de esa forma. En el campo de batalla, Blood Claw aprovechó el momento en que Luke Lee estaba paralizado y lanzó un ataque devastador. De un golpe le arrancó el brazo, y con otro le destrozó la pierna. Con una sonrisa triunfal, se burló. No hace falta que te rindas, porque aunque lo hagas, no te perdonaré. A pesar de la situación desesperada, Luke Lee permaneció en silencio, preparando su último movimiento. Parecía que la presa había mordido el anzuelo. Blood Claw había bajado completamente la guardia, con una expresión arrogante, dio un paso hacia Luke Lee sin darse cuenta de la trampa que lo esperaba. Luke Lee permaneció inmóvil, observando con atención cada uno de sus movimientos. Cuando Blood Claw dio un paso más y apoyó el pie sobre su pierna herida, ese fue el momento que Luke Lee había estado esperando. Reuniendo todas sus fuerzas restantes, Luke Lee se impulsó hacia arriba y lanzó su daga hacia adelante. Al mismo tiempo, su brazo, que antes había sido seccionado, se movió inesperadamente y asestó un golpe fatal desde atrás. Blood Claw, concentrado por completo en enfrentarlo, no percibió la daga que se acercaba a toda velocidad desde su retaguardia. Todo salió según el plan de Luke Lee. Activó Backstab, teletransportándose instantáneamente detrás de Blood Claw y asestándole una estocada letal. Blood Claw colapsó en el acto, sin comprender lo que acababa de suceder.
Wu Yue y Xuan Wei quedaron atónitos, y toda la audiencia se congeló en shock. Incluso el comentarista quedó sin palabras. Tras un momento de silencio, el comentarista estalló gritando: «Increíble, buen trabajo. Hacía mucho tiempo que no presenciaba una remontada tan impresionante». Luego, el comentarista explicó que, desde el inicio del combate, todo había sido orquestado por el concursante menos favorecido. Muy por debajo de la arena, Blood Claw jadeaba débilmente pidiendo ayuda en la desesperación. Sin embargo, Luke Lee estaba decidido a eliminar completamente a su enemigo. Saltó por los aires, listo para asestar el golpe final, pero justo antes de hacerlo, Xuan Wei intervino inesperadamente. Con solo apretar el puño, el cuerpo de Luke Lee se hizo añicos en incontables fragmentos. Un profundo sentimiento de arrepentimiento lo invadió, había estado a solo segundos de acabar con su oponente. Afortunadamente, Wu Yue no se quedó de brazos cruzados. Entró al campo de batalla y atrapó la cabeza casi destruida de Luke Lee. Con un simple chasquido de dedos, desató una fuerza inmensa que casi destruyó todo el salón, arrancando incluso un trozo de carne del brazo de Xuan Wei. Furioso, Xuan Wei rugió con ira, incapaz de creer que ella se atreviera a tocarlo. Juró que ese incidente no quedaría sin consecuencias. Sin embargo, Wu Yue ignoró sus amenazas vacías y se concentró en sanar y restaurar el cuerpo de Luke Lee. Una vez estabilizado todo, lo miró con ojos fríos y firmes, declarando: «A partir de ahora, me perteneces». Tras recuperarse por completo, Luke Lee se sintió más fuerte que nunca. Incluso los huesos que antes se habían roto eran ahora más resistentes. Cuando el tratamiento terminó, Wu Yue se giró con una expresión amenazante y ordenó a los comentaristas anunciar los resultados. Sus palabras provocaron un escalofrío en ambos comentaristas, quienes, temblando, proclamaron inmediatamente al ganador. El campeón del torneo es Luke Lee. Esta victoria le otorgó una recompensa de 5.000 puntos de experiencia, permitiéndole subir al nivel 15 y obtener una nueva habilidad pasiva, Paso Fantasma, que aumentaba su agilidad en un 20%. Además, recibió un arma de nivel épico 15, Hoja Manchada de Sangre, la cual, según Conejo Vivaz y Tortuga Serena, poseía excelentes propiedades de robo de vida, ideal para combates prolongados. Después de recibir sus recompensas, Wu Yue le recordó que debía unirse rápidamente a Catástrofe de Nubes de Tormenta. El comentarista explicó que Catástrofe de Nubes de Tormenta estaba dividido en dos partes, la primera consistía en seleccionar a un campeón, y la segunda, Catástrofe de Nubes de Tormenta, era un desafío de supervivencia. En esta fase, el jugador tenía 8 minutos para mantenerse con vida mientras eliminaba a tantos oponentes como fuera posible. En ese momento, Xuan Wei seguía gritando, acusando a Wu Yue de ser codiciosa y de intentar apropiarse de sus recursos militares. Molesta por sus palabras, Wu Yue replicó llamándolo viejo apestoso y asegurando que él era quien se había entrometido en la batalla de los demás. Luego lo amenazó, diciendo que si volvía a interferir, cortaría sus provisiones militares y dejaría de enviarle equipo. Intimidados por la acalorada discusión, Luke Lee y los presentadores se escabulleron rápidamente. Luke Lee les pidió que lo llevaran a la siguiente ronda de competencia. Antes de irse, Wu Yue lo advirtió: «No me hagas quedar en ridículo. Derrota al menos a 1000 personas, o no vuelvas a mostrar tu cara». Al ingresar a la siguiente ronda, el libro de logros aleatorios se activó, anunciando una nueva misión. Misión: elimina a 1000 jugadores en el evento Catástrofe de Nubes de Tormenta. Fallo: eliminación permanente. Inmediatamente, Luke Lee se transformó en un jefe limitado por tiempo, Blood Moon Wanderer, atrayendo la atención de todos. Como acababa de subir al nivel 15, el poder de su brazalete también había aumentado considerablemente. Varios jugadores lo atacaron, pero él esquivó fácilmente sus golpes. Su nueva habilidad, Hoja de Scale de Caza, le permitió eliminar a 4 jugadores con unos pocos movimientos básicos. Tras entender la mecánica, derribó a 16 más, haciendo que su experiencia y puntuación de contribución se dispararan. A través del sistema, notó que los demás jugadores podían ver su ubicación. Deseando alcanzar más rápido su cuota de muertes, desató todo su poder para atraer más oponentes. Mientras se abalanzaban sobre él, Luke Lee continuó su ataque, aniquilando a todos los enemigos a su alrededor. El contador de muertes aumentó rápidamente. Cuando se dio cuenta de que ya había eliminado a una gran cantidad de adversarios, se detuvo y se recostó sobre la rama de un árbol para descansar. Por desgracia, no había forma de recoger el botín de los jugadores caídos, lo que le pareció una gran pérdida. De pronto, apareció un joven intentando robar todo el equipo. Era el mismo tipo que había aparecido al principio de la historia. Viendo que la presa había entrado sola en su trampa, Luke Lee no perdió el tiempo y se lanzó hacia adelante, enviando al muchacho directamente a encontrarse con sus antepasados.
Mientras intentaba desconectarse, el chico no dejaba de hablar, lo que irritó enormemente a Luke Lee. Justo cuando se disponía a moverse hacia otra zona para buscar más presas, apareció un enorme grupo de jugadores, como un ejército, dispuestos a cazar al jefe. Al verlos, Luke le desató su nueva habilidad, cortándolos como si fuera un juego de rebanar frutas. El contador de muertes alcanzó los 444, pero aún no estaba satisfecho. Entonces recordó a su pequeño compañero. Luke le envió sus coordenadas a Ai, pidiéndole que viniera solo. Creyendo que iba a recibir un nuevo set de equipo, Ai corrió emocionado, pero Luke no le entregó uno, sino toda una montaña de objetos. Atónito ante la abrumadora cantidad de equipo, Ai quedó completamente en blanco, solo pudo balbucear. ¡Maldición! En el mundo virtual, un jugador acababa de derrotar exitosamente a un jefe épico de nivel 15. Ese jugador era Luna, la caballera de la luz lunar, una guerrera de nivel 18 con atributos equilibrados, todos en 60. Su recompensa fue un brazalete de resistencia Kai de nivel 15. Era la primera vez que Luke veía a un jugador capaz de derrotar a un jefe de rango épico. Intrigado, ordenó a Cese reunir información detallada sobre ella. En resumen, Luna poseía atributos duales, equilibrando daño físico y mágico. Mientras descansaba, sintió que alguien la observaba. Antes de poder reaccionar, 3 hombres aparecieron frente a ella. Al comprender sus intenciones, preguntó con frialdad, ¿vinieron a robarme? Uno de ellos, feo y descarado, sonrió con arrogancia y respondió que solo querían pedirle prestado su equipo, y quizá algo más mientras estaban en ello. Luna sonrió con desprecio y los desafió. Entonces vengan y tomen lo que quieran, si pueden. 2 de los hombres desenvainaron sus armas y se acercaron lentamente a ella. Pero con un solo golpe de espada, Luna los derribó sin esfuerzo, dejándolos tendidos en el suelo. El último hombre, temblando, intentó balbucear una explicación, pero antes de que pudiera terminar su frase, Luna blandió su espada y lo eliminó al instante. En ese momento, estaba más convencida que nunca de que alguien aún la observaba. Mientras tanto, Luke Lee, que había estado siguiéndola con atención, decidió rebelarse. Saltó desde un árbol y aterrizó frente a ella. Ambos se miraron fijamente. Luna sospechó que él era un jefe oculto, mientras Luke Lee evaluaba si enfrentarse a ella traería más pérdidas que beneficios. Al final, ambos llegaron a la misma conclusión, solo había una forma de resolverlo. A través del combate. Sin decir una palabra, se lanzaron uno contra el otro. Sin embargo, antes de que su batalla pudiera comenzar, surgió un problema inesperado. El gremio de los 3 hombres que Luna había matado había regresado en busca de venganza, mientras que un escuadrón de cazadores apareció al mismo tiempo. Su objetivo era el jefe, Luke Lee. Al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo desfavorable, Luke Lee y Luna unieron fuerzas de inmediato. Luke Lee se lanzó contra los miembros del gremio, mientras Luna se encargaba del escuadrón de cazadores. Mediante maniobras inteligentes, condujeron a ambos grupos hacia un enfrentamiento caótico, obligándolos a pelear entre sí. Aprovechando la confusión, Luna y Luke Lee atacaron por sorpresa, eliminando rápidamente a la mayoría de sus enemigos. Los pocos sobrevivientes, presas del pánico, comenzaron a atacarse entre ellos, incapaces de distinguir aliados de enemigos. Aprovechando el caos, Luke Lee desató su movimiento definitivo, viento de la decadencia, un tajo devastador que aniquiló a los jugadores restantes. Con esto, su contador de muertes alcanzó 999. Solo necesitaba una más para completar su misión. Y su último objetivo era Luna. Sin dudarlo, ambos se lanzaron a un duelo intenso. En su choque final, Luke Lee salió victorioso, derrotando oficialmente a Luna y completando su misión. En el mundo real, Luna cerró sesión y volvió a su cuerpo físico. A su lado, una anciana sirvienta le transmitió un mensaje de sus abuelos, la llamaban a cenar. Pero Luna, aún absorta en sus pensamientos, respondió fríamente, «Diles que coman primero. No tengo hambre». Tosió mientras tomaba notas sobre el juego, sospechando que aquel jefe no era un simple NPC, sino una entidad de alto rango con inteligencia propia. Mientras tanto, Luke le había completado el logro de eliminar 1000 personas. Su recompensa fue un objeto de nivel mítico, el pendiente del dios misterioso, que permitía a su portador cambiar de raza y heredar los talentos pasivos de la nueva. Además, recibió 1000 puntos de contribución, subió al nivel 21 y desbloqueó una nueva habilidad, golpe berserker paralizante. Cuando subió al escenario, fue recibido con un estruendoso aplauso. Los 2 presentadores, Conejo Vivaz y Tortuga Serena, lo felicitaron por haber superado la tribulación de la tormenta, derrotado a 1000 jugadores y logrado una hazaña impresionante. Sin embargo, Swan Wai, enfurecido por la creciente fama de Luke Lee, abandonó el lugar lleno de rabia.
En cambio, Wu Yue parecía satisfecha, al menos, Luke Li no la había avergonzado. Sonrió ligeramente y le ordenó seguirla. Su destino era Ciudad Luna Sangrienta, hogar de un reino secreto especial conocido como la Piscina de Sangre. Mientras observaba todo a su alrededor, Luke Li sintió que los acontecimientos que se desarrollaban desde el inicio de su misión oculta habían superado por completo sus expectativas. Durante el trayecto, ambos hablaron sobre Bloodclaw, cuya fuerza abrumadora provenía de su linaje. Así como el equipo tenía diferentes rangos de calidad, los linajes también variaban, provocando enormes diferencias en los atributos de cada individuo. Lamentablemente, el linaje de Luke Li se encontraba entre los más bajos. Sin embargo, este reino secreto estaba directamente relacionado con superar los límites del linaje. Wu Yue, quien gobernaba ese lugar, señaló la piscina de sangre y le dijo que eligiera una sección y saltara. Ese reino servía específicamente para lograr avances de linaje, aunque cuanto podía evolucionar dependía completamente de su suerte. Mientras tanto, en el Salón de la Luna del Norte, en Ciudad Luna Sangrienta, Xuan Wei seguía furioso por su derrota. Apretaba su mano herida, incapaz de aceptar tal humillación. Si no fuera por la incompetencia de la tribu de León Loco, no habría sufrido semejante deshonra. Pero su estratega veía las cosas de otra forma. Aquello no era necesariamente malo. Como Xuan Wei había salvado a la tribu, ahora serían aún más leales a él. Aún así, al ver que su señor seguía furioso, el estratega propuso un plan sucio. Aunque no podían dañar directamente a Wu Yue, existía una forma de provocarla. En ese punto, estaba claro que planeaban tenderle una trampa a Luke Li. El rostro furioso de Xuan Wei se transformó en una sonrisa astuta. Aceptó seguir el retorcido plan de su estratega. De vuelta en la piscina de sangre, Wu Yue observaba la velocidad con la que Luke le absorbía la energía, señal de un potencial inmenso. Estaba relajada, satisfecha con su progreso, cuando de pronto un batallón de guardianes sombríos del mansión del señor de la ciudad apareció. Anunciaron que el señor de la ciudad la había convocado de inmediato a la capital. Aunque Wu Yue estaba extremadamente molesta, ya estaba ocupada y ahora debía lidiar con eso, el hombre frente a ella presentó la orden de invocación de sangre del señor. No tenía forma de rechazarla. Una vez emitida esa orden, el destinatario estaba obligado a presentarse ante el señor de la ciudad. Cualquiera que desobedeciera sería ejecutado sin piedad. A regañadientes, Wu Yue partió. Pero antes de irse, no olvidó advertirle a Luke Li: en esta zona, a veces caen rocas. Si no tienes cuidado, podrías morir aplastado. Cuando el hombre vio que había logrado alejar a Wu Yue, esbozó una sonrisa secreta. El plan de Xuan Wei había tenido éxito, al menos a medias. Mientras Luke Li seguía en medio de su avance de linaje, los asesinos ya se habían posicionado para emboscarlo. Xuan Wei había desplegado su ejército sombrío para lanzar un ataque sorpresa. Una vez que confirmaron que Wu Yue estaba lo suficientemente lejos, más de 10 hombres armados se lanzaron al mismo tiempo, intentando romper la barrera de sangre que rodeaba el cuerpo de Luke Li. En ese momento, sus ojos carmesí se abrieron de golpe, emanando un aura escalofriante. Una masacre estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, el soldado que escoltaba a Wu Yue se mostró intrigado al verla obedecer sin oponer resistencia. Al ver la orden de invocación de sangre, no esperaba que cooperara tan fácilmente. Sin embargo, desconocía que todo estaba dentro de sus cálculos. A mitad del camino, ella se detuvo de repente y se sentó con calma, como si estuviera a punto de presenciar un gran espectáculo. El rostro del soldado se oscureció al preguntarle por sus intenciones, pero ella no se molestó en responder. Simplemente observó en silencio, notando que ese lugar era perfecto para presenciar todo lo que iba a suceder. De vuelta en el lugar de Luke Li, el ejército sombrío de Xuan Wei lanzó su ataque. En cuanto atacaron, un repentino vórtice apareció, envolviendo por completo a Luke Li. Cuando el vórtice se disipó, él reapareció, con su forma intacta, aún erguido. Los asesinos se miraron entre sí, desconcertados. Claramente lo habían golpeado, pero él seguía completamente ileso. Sin vacilar, todo el grupo lanzó otro asalto coordinado. Sin embargo, Luke Li permaneció sereno, sin siquiera reconocer sus ataques. Estaba completamente concentrado en observar su propio cuerpo. Ese comportamiento inquietante les provocó un escalofrío. Algo andaba mal. Justo cuando se dieron cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Con un simple movimiento de su mano, Luke Li decapitó a varios de ellos sin esfuerzo. Antes de que pudieran siquiera comprender lo ocurrido, el líder de los asesinos, incrédulo, gritó lleno de frustración, declarando que su información había sido completamente errónea. Inmediatamente ordenó a las tropas restantes cambiar a la estrategia de batalla número 2.
Esta vez, los asesinos sobrevivientes cargaron al unísono, pero antes de que pudieran acercarse, sus órganos internos fueron aplastados a distancia. El propio líder ni siquiera notó cuando Luke Lee le había cortado el brazo. Frente a una muerte inminente, su mente recordó el adoctrinamiento recibido de Xuan Huai: nunca retrocedas, sin importar el costo. Decidido, activó una técnica prohibida. Ordenó a los asesinos restantes sacrificarse, ofreciendo sus almas y fuerza para potenciarlo. Impulsado por su sacrificio, cargó hacia adelante con renovada confianza, dispuesto a enfrentar a Luke Lee de frente. En ese instante, Luke Lee se colocó con calma el pendiente divino místico antes de lanzarse al ataque. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más comenzaba su cuerpo a desintegrarse, con la mitad regresando a su forma original, un esqueleto. Al verlo, su oponente sonrió con arrogancia, luciendo completamente despreciable. Justo cuando lanzó su ataque, Luke Lee se transformó por completo en un demonio de hueso blanco. Pero uno nunca debe confundir las flores que brotan con la llegada de la primavera. Antes de que su enemigo pudiera reaccionar, Luke Lee esquivó con facilidad y lo envió volando, decapitándolo al instante. Su cuerpo volvió a su forma humana inmediatamente después. Cuando la batalla terminó, Wu Yue apareció aplaudiendo con admiración. Había reunido suficiente evidencia de la tribulación de la tormenta de sangre para confirmar que los asesinos que habían emboscado a Luke Lee y la habían alejado a ella, estaban bajo las órdenes de Xuan Huaitai. En cuanto a los hombres que la habían llevado, ya los había enviado a la tumba. Resultó que haberla alejado era, en realidad, la segunda prueba para Luke Lee. Sin embargo, en ese momento, la atención de Wu Yue estaba fijada en otra cosa: su pajarito. Tras unos segundos de silencio atónito, Luke Lee finalmente se dio cuenta y se cubrió apresuradamente, lo que provocó una sonrisa divertida en Wu Yue. Complacida con su reacción, decidió concederle un deseo. Pero este hombre firme solo pidió una cosa: información sobre su hermano, An Jixiao. Al oírlo, Wu Yue suspiró profundamente y, con pesar, le dijo que An Jixiao ya no estaba con vida. Sus palabras golpearon a Luke Lee como un rayo, dejándolo momentáneamente sin habla. Bajó la voz y le preguntó qué había sucedido. Al ver la determinación en sus ojos, Wu Yue accedió a contarle todo lo que sabía, pero solo si él respondía primero. Desde que escuchó el nombre An Jixiao, Luke Lee había estado observando a Wu Yue atentamente. Había mostrado deliberadamente sus habilidades solo para acercarse a ella y obtener información sobre An Jixiao, su discípulo. Luke Lee admitió con franqueza que An Jixiao era su hermano jurado. Hace muchos años, en el Instituto de Bienestar, 20 años atrás, Luke Lee y Ai solían ser acosados. Un día, un grupo de chicos mayores robó el único conejo de peluche que la madre de Ai le había dejado. A pesar de las súplicas desesperadas de Ai, no solo se negaron a devolverlo, sino que lo rompieron cruelmente en pedazos. Lleno de furia, Luke Lee sacó un objeto afilado de su bolsillo, listo para pelear hasta la muerte, pero antes de que pudiera moverse, un chico apareció por detrás y le dio un golpe al líder con una escoba, derribándolo. Luego, golpeó sin piedad a los otros abusadores, haciéndolos huir aterrorizados. Ahí lo vitoreó y dijo que era guapo, mientras que Luke Lee, curioso por su misterioso salvador, le preguntó quién era. El chico se presentó como An Jixiao y declaró que, desde ese momento, protegería tanto a Ai como a Luke Lee. Desde entonces, los tres se convirtieron en una familia. An Jixiao fue la persona más cercana a Luke Lee. Wu Yue cayó en profunda reflexión al escuchar la historia. Recordó a su discípulo An Jixiao, quien a menudo hablaba de sus dos hermanos menores, insistiendo siempre en que, como el mayor, debía traerles lo mejor. Wu Yue entonces le contó a Luke Lee que An Jixiao había desaparecido en el purgatorio sin nombre. Aquel día, tras 10 victorias consecutivas en la arena del viento y las nubes, entró en la tribulación del viento y las nubes como de costumbre, pero nunca regresó. Wu Yue había investigado durante mucho tiempo y descubrió que el último lugar donde se le vio fue, efectivamente, el purgatorio sin nombre. Sin embargo, incluso si quisiera buscarlo, no podía. Una fuerza desconocida había sellado ese mundo, impidiendo cualquier teletransporte. Negándose a rendirse, Luke Lee convocó a CC y le pidió investigar cualquier información sobre el purgatorio sin nombre. Pero, al cabo de unos segundos, la pantalla mostró un mensaje de error: datos fallidos. Al verlo, Luke Lee decidió consultar la base de datos por sí mismo. Realizó una serie de operaciones con calma, recordándose pensar con claridad: el purgatorio sin nombre debe tener la respuesta que busco. Era el último lugar donde su hermano mayor había aparecido en el juego, y también la última vez que se había desconectado. Después de ingresar su contraseña, Luke Lee accedió al banco de datos. Al intentar recuperar el código del purgatorio sin nombre, quedó atónito, no tenía idea de qué tipo de código era. Mientras intentaba descifrarlo,
el sistema emitió una alerta de acceso no autorizado y lo expulsó por la fuerza. Luke Lee trató de abrir el código fuente, pero falló repetidamente, recibiendo un mensaje que decía que el código había sido duplicado. Finalmente, el sistema lo forzó a salir por completo de la base de datos. Wu Yue le había contado todo lo que sabía. Si Luke Lee no le creía, podía comprobarlo por sí mismo. Al oír eso, Luke Lee decidió investigar personalmente el purgatorio sin nombre, pero antes de irse le preguntó cómo podía acceder a ese mundo. Wu Yue respondió que solo sabía que la tribulación del viento y las nubes tenía un límite de tiempo. Incluso después de evolucionar 2 veces en el pozo de sangre, An Jixiao no había logrado regresar, mucho menos alguien como Luke Lee. Entonces, CC, que estaba cerca, afirmó que sabía cómo llegar al mundo de los jugadores. Sin embargo, no explicó con claridad y solo le dijo a Luke Lee que la siguiera. Confiando en ella, Luke Lee informó a Wu Yue que había encontrado una forma de llegar al mundo de los jugadores. Al ver su confusión, le aclaró que se refería al otro mundo del que ella había hablado. Intrigada, Wu Yue decidió quedarse y esperar sus buenas noticias. Mientras tanto, del lado de ahí, su viaje de caza de monstruos marchaba sin problemas. Había alcanzado el nivel 23 y obtenido el título de mago de llama ardiente. Gracias a su personalidad animada y generosa, rápidamente atrajo la atención de muchas chicas. Rodeado de mujeres hermosas, ahí perdió toda racionalidad, vendiendo con entusiasmo todos los objetos que había cazado solo para cambiar su equipo y conseguirles regalos. Pero la alegría no duró mucho. Justo cuando ahí disfrutaba del momento, un grupo de personas lo rodeó de repente. El líder crujió los nudillos, observándolo como si fuera una presa jugosa. Ahí reaccionó de inmediato para proteger a las chicas, instándolas a retroceder detrás de él. Sin embargo, para su sorpresa, las mismas mujeres que defendía resultaron ser traidoras. En un instante, lo atacaron por la espalda, sin darle tiempo a reaccionar. Sus verdaderos rostros quedaron al descubierto, eran miembros de la Unión del Norte, aliados con el grupo que lo había rodeado. Las 3 encantadoras damas del mundo del juego eran, en realidad, 3 hombres astutos en la vida real. Al darse cuenta de que había sido engañado, ahí estalló de furia. Podían estafarlo por dinero, pero jamás deberían haber intentado burlarse de él. Aprovechando sus heridas, 2 atacantes se lanzaron contra él con sus armas, confiados en que no podría defenderse. Sin embargo, lo subestimaron. A pesar de estar herido, su fuerza no había disminuido. Con unos cuantos movimientos rápidos, derribó a 5 enemigos, aunque la abrumadora cantidad de oponentes terminó agotándolo. Mientras se debilitaba, las 2 mujeres traidoras aprovecharon para lanzar otro ataque furtivo. Ahí estaba al límite, y su única poción de curación ya la había entregado antes. Sus enemigos le exigieron que entregara el equipo limitado que había obtenido de un jefe, advirtiéndole que su única otra opción era morir. En el juego, cuando un jugador moría, revivía después de un tiempo, pero perdía parte de su equipo y experiencia. Ante sus amenazas, ahí simplemente levantó el dedo medio y les lanzó insultos tan brutales que incluso los pájaros cercanos salieron volando del susto. El líder, enfurecido, blandió su espada directamente hacia Ai. Sin fuerzas para resistir, Ai se quedó inmóvil, disculpándose en silencio con su hermano mayor, Luke Lee. Pero justo cuando la hoja estaba por alcanzarlo, una sombra oscura pasó fugazmente. En un abrir y cerrar de ojos, el líder fue brutalmente derribado, sin oportunidad de contraatacar. El recién llegado no era otro que Luke Lee. Sus ojos ardían con intención asesina, y su voz helada resonó. Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Ahí reconoció de inmediato a su segundo hermano. Se quedó paralizado unos segundos antes de gritar de alegría. Sí, ese es mi hermano. Luke Lee lo miró con una mezcla de exasperación y resignación. Solo me ausenté un corto tiempo, y ya terminaste en este estado, dijo con tono serio. Al oírlo, Ai cambió instantáneamente a su modo melodramático, abrazándose a la pierna de Luke Lee mientras lloraba y se quejaba. El grupo enemigo, al ver la escena, comprendió que el recién llegado era el segundo hermano del que Ai tanto hablaba. Supusieron que también debía ser rico, por lo que se lanzaron a atacarlo sin pensarlo. Viendo esto, Ai planeó retirarse y dejar que Luke Lee se encargara. Pero cuando giró la cabeza, vio que todo el equipo de la Hermandad del Norte ya había sido aniquilado, con su equipo esparcido por el suelo. Aprovechando la oportunidad, Ai se dio la vuelta, decidido a ajustar cuentas con las 3 mujeres que lo habían engañado tan cruelmente. A pesar de que su identidad y su respaldo habían quedado al descubierto, la mujer de cabello púrpura intentó seducirlo nuevamente. Sin embargo, aunque Ai no era precisamente brillante, no cayó en su trampa. No tuvieron ninguna posibilidad de escapar. Con la Hermandad del Norte ahora disuelta, Ai pasó un brazo por los hombros de Luke Lee, charlando animadamente.
Pero Luke Lee, serio, le reveló que la última ubicación conocida de su hermano mayor era el Purgatorio Infernal. Sin embargo, ese lugar no existía en los mapas oficiales del juego, lo que sugería que era una instancia oculta de alto nivel. Dado su nivel actual, ambos estaban muy lejos de poder alcanzarlo. Luke Lee decidió que debían dirigirse primero al pueblo más cercano para preparar su equipo y suministros. En su viaje hacia las afueras del sur del pueblo de Noade, Luke Lee rechazó decisivamente todas las solicitudes de amistad, mientras que ahí se dedicaba a pedir los contactos de las chicas. En un puesto comercial, varios jugadores se quejaban de los bajos precios de venta de su equipo, pero cuando llegó el turno de Luke Lee, el comerciante quedó sorprendido por la calidad de sus objetos y cerró el trato de inmediato por 95 monedas de oro. Los ojos de Ai se iluminaron ante semejante suma, pero en lugar de aceptar de inmediato, Luke Lee elogió casualmente el peinado del comerciante. Encantado, el hombre aumentó el precio de compra en otro 10%. Aparentemente, su peinado espeso y distintivo se parecía al de un desarrollador famoso del juego, lo que aumentó el valor del trato. Tras la transacción, un título apareció sobre la cabeza de Ai, riqueza enorme, llamando la atención de todos los presentes. Luego, los dos hermanos se dirigieron a la casa de subastas para vender su equipo de rango púrpura. Era la primera vez que Ai visitaba un lugar tan imponente, y cuando lo entrevistaron sobre su impresión, simplemente rió y comentó que había demasiada gente afuera. Cientos de jugadores empujaban y se amontonaban, todos ansiosos por entrar. En ese momento, un joven se acercó a los guardias y, con educación, les pidió permiso para participar en la subasta. Sin embargo, estos se lo negaron de manera grosera y hasta lo insultaron con dureza. Los jugadores alrededor comenzaron a burlarse de él, llamándolo campesino y diciendo que solo estaba haciendo perder el tiempo a todos. Al presenciar aquello, Luke Lee y Ai intervinieron y llevaron al chico adentro. Al reconocer el título de enorme riqueza sobre Ai, los dos guardias se inclinaron de inmediato, abrieron las puertas con respeto e invitaron amablemente a su distinguido invitado VIP a pasar. Una vez dentro, los tres se separaron y tomaron caminos distintos. El hombre de cabello negro agradeció a los otros dos antes de marcharse. Poco después, una chica vestida de negro apareció y se presentó como Honda Tam, la encargada de recibirlos. Ella entregó al joven una tarjeta negra VIP y le explicó sus beneficios, comisiones reducidas y la posibilidad de solicitar préstamos en la casa de subastas. Aprovechando la ocasión, Ai bromeó coquetamente. ¿Esa tarjeta también me da el privilegio de entrar en tu corazón? Honda quedó completamente sin palabras, mientras Luke Lee solo pudo llevarse la mano a la frente, frustrado. De repente, la figura de una chica pasó velozmente frente a ellos, captando de inmediato la atención de Luke Lee. Tras recibir la tarjeta VIP negra, Honda los invitó a una sala privada para garantizar la máxima seguridad y privacidad. Luego anunció que su equipo de categoría épica sería subastado de inmediato. Dado su nivel de rareza y atractivo, los artículos se esperaba que se agotaran en menos de una hora. En cuanto a la espada épica brillante llamada Tin Tran, Honda prometió incluirla en la sesión de subasta de alto nivel, extendiéndoles además una invitación para asistir al evento. Aprovechando la oportunidad, Ai volvió a acercarse a Honda con intenciones coquetas, pero antes de que pudiera terminar su frase, Luke Lee le dio un golpe en la cabeza a modo de advertencia. La subasta comenzó. La anfitriona de la sesión era Fuan Koi-hee. El primer objeto en salir fue Inon Bai, un arma de elemento viento capaz de extinguir el fuego. El precio inicial era de 20 monedas de oro. Las pujas subieron rápidamente a 25, luego 28, y pronto alcanzaron 30. Finalmente, 5 postores competían ferozmente, hasta que uno ofreció 35 con total confianza, creyendo haber asegurado el objeto. Sin embargo, para sorpresa de todos, el postor número 9 elevó la oferta a un asombroso 50. Su motivo, quería impresionar a su novia. Al final, Inon Bai se vendió por 50 monedas de oro. El público comenzó a murmurar sobre el postor número 9, quien resultó ser Anfu, un conocido y acaudalado empresario. Aún así, Ai no pudo evitar sentirle antipatía. El siguiente artículo fue un atuendo especial de cosplay de amor, con un precio inicial de 30 monedas. Las ofertas subieron rápidamente hasta alcanzar las 45, y finalmente el postor número 66 lo ganó por 48. Para asombro general, el ganador insistió en probárselo allí mismo. Todo el salón de subastas quedó mudo de la impresión. Ignorando las protestas del presentador, el corpulento hombre se vistió con el atuendo ante todos, dejando a la multitud sin palabras. Incluso Luke Lee y Ai no supieron cómo reaccionar ante lo liberal que podía ser aquel juego. El tercer objeto fue las botas de batalla del lobo, con un precio inicial de 40 monedas de oro. Anfu elevó la puja de inmediato hasta 80, dejando a todos atónitos y obligando a los demás postores a retirarse.
Desde ese momento, Anfu dominó toda la subasta, sobrepujando sin esfuerzo con precios absurdamente altos. Frustrados por la competencia tan desigual, muchos asistentes perdieron el interés y se marcharon, dejando a Anfu monopolizar la sesión. Ahí estaba visiblemente irritado, pero Luke Lee lo tranquilizó. Relájate, nuestra ganancia dependerá de él más tarde. El clímax de la subasta llegó cuando una espada comenzó a brillar. Era la hoja estelar, un arma legendaria de nivel 20 diseñada para guerreros con alto poder de ataque, golpes críticos y velocidad superior. Lo que la hacía realmente excepcional era su atributo de luz, una ventaja significativa en las misiones principales entre los niveles 25 y 30. El precio inicial fue de 200 monedas de oro. Ansa abrió la puja con 250, seguro de que nadie se atrevería a superarlo. Pero ahí, sin pensarlo, la elevó a 300, atrayendo de inmediato la atención de Ansa, quien respondió con 350. Se desató entonces una feroz guerra de ofertas que no se detuvo hasta alcanzar las 500 monedas. Al ver el precio tan alto, y sabiendo que se trataba de un ítem de evento anterior, la novia de Ansa le aconsejó rendirse. Pero lo que él deseaba no era el arma, sino la emoción de ganar una apuesta arriesgada. Ignorando el consejo, subió la oferta a 600. Ahí consideró aumentarla a 700, pero Luke Lee lo detuvo. Creyendo tener la victoria asegurada, Ansa sonrió con satisfacción, pero justo cuando el subastador iba a cerrar la venta, una misteriosa mujer ofreció 1200 monedas de oro. El asombro fue total. Nadie se atrevió a seguir pujando, y la hoja estelar fue vendida a ese precio astronómico. Tras la subasta, Luke y Ai se retiraron rápidamente. Ai estaba eufórico, sus ganancias habían superado todas las expectativas, alcanzando un total de 1.520.000 monedas de oro, con 1.320.000 netas después de descontar los costos. Al transferir el dinero, su saldo pasó de 8,98 a 7,45 millones, haciéndolos más ricos que nunca. Aún así, Ai quedó sorprendido al darse cuenta de que aún existían personas más ricas que ellos. Suspiró, comentando lo profundas que eran las arcas de algunos magnates. Luke, por su parte, permaneció indiferente y le recordó que debían regresar cuanto antes a su misión principal. Sin que ellos lo supieran, la misteriosa mujer que había ofrecido 1200 monedas de oro los estaba siguiendo en silencio. Tras abandonar la casa de subastas, los dos hermanos continuaron su camino hacia la aldea Bohian. Durante el trayecto, Ai charlaba sin parar, mientras Luke avanzaba en silencio y con paso firme. Al llegar a un bosque denso, Luke se detuvo de pronto y habló en voz alta. «Nos ha seguido todo este tiempo, sal ya». Sorprendido, Ai miró a su alrededor y vio una figura emerger de entre los árboles. Era la mujer que había ganado la hoja estelar en la subasta. De inmediato, Ai se puso en guardia, suponiendo que había ofrecido tanto dinero solo para interceptarlos y recuperar la espada. Pero la mujer se apresuró a negar esa idea. La hoja estelar que subastaron era, en realidad, un arma que yo perdí tiempo atrás, explicó. Solo sentí curiosidad por saber cómo la habían conseguido. Mientras hablaba, un recuerdo surgió en su mente, aquel momento en que había luchado contra Luke Lee, cuando él aún tenía la forma de un guerrero esquelético. Ahí se rió y respondió, esa espada la consiguió mi hermano. La obtuvo al derrotar a un jefe de evento con tiempo limitado. La chica, al darse cuenta de que finalmente había encontrado a la persona correcta, corrió hacia Luke Lee. En lugar de discutir, lo desafió directamente a un duelo para determinar quién era más fuerte. Sin embargo, Luke Lee la rechazó con frialdad y se dio la vuelta sin dudarlo. Aún así, la chica no se rindió y se mantuvo firme en su intención de enfrentarlo, aunque los dos hermanos simplemente continuaron su camino, dejándola atrás. Durante el viaje, Luke Lee aprovechó para explicarle a Ai los detalles de la misión. El pueblo estaba siendo asediado por monstruos, y su tarea consistía en repeler a las criaturas que rodeaban la zona. En el centro del pueblo se encontraba una niña conocida como la Santa de la Luz, una existencia muy valiosa que los monstruos codiciaban desde hacía tiempo. Su misión era escoltarla hasta el Santuario del Resplandor y protegerla durante todo el trayecto. Si lograban atravesar las hordas enemigas y garantizar su llegada segura a la Orden de la Luz Sagrada, la misión se completaría. Con un hermano mayor que era desarrollador de videojuegos, Ai sintió que tenía cierta ventaja en el juego. Apenas llegaron al pueblo, se adelantó con entusiasmo para abrirse paso entre los enemigos, decidido a mostrarle sus habilidades a Luke. Sin embargo, mientras corría, se topó con dos aldeanos que conversaban y, sin pensarlo, les bloqueó el paso, listo para atacar. Los aterrados aldeanos se abrazaron gritando por ayuda. Al darse cuenta de su error, Ai se rascó la cabeza con torpeza y soltó una risa nerviosa, explicando que estaba allí para cumplir una misión de eliminación de monstruos.
Al oír las palabras misión y monstruos, los aldeanos se emocionaron de inmediato, creyeron que ahí era el héroe legendario anunciado en sus profecías. Antes de que pudiera reaccionar, cada aldeano le tomó un brazo y lo arrastró con entusiasmo hacia el pueblo. La noticia de su llegada se propagó rápidamente, y pronto todo el pueblo salió a recibirlo como si fuera un salvador. Incluso el jefe de la aldea se presentó personalmente para darle la bienvenida. En ese momento, ahí comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Le susurró a Luke si creía que la misión había sido modificada. Luke asintió, pero le aseguró que los diálogos clave de los NPC no deberían haber cambiado. El jefe de la aldea los invitó a un gran banquete en honor al gran héroe. Luke Lee, sin embargo, estaba más interesado en ver el pasto de alfalfa, que se decía florecía de forma magnífica en ese pueblo. Pero un anciano insistió en que primero asistieran al banquete y disfrutaran del paisaje después. Luke frunció el ceño, algo en todo aquello le parecía extraño. Parecía que, en efecto, la trama había sido alterada. Incapaces de negarse, fueron conducidos a un enorme festín lleno de comida y bebida. Pero antes de que pudieran siquiera sentarse, los aldeanos ya devoraban los platos con desesperación, como si no hubieran comido en días. Ahí quedó impactado por lo realista que se veía la comida del juego, parecía tan apetitosa como en la vida real. Uno de los aldeanos le ofreció emocionado un manjar local. Sin embargo, el plato se asemejaba a globos oculares humanos, y el sonido del hombre masticándolos hizo que a ahí se le revolviera el estómago. Percibiendo el peligro, Luke Lee le advirtió de inmediato que no comiera nada y le sugirió buscar al NPC clave de la misión. Tras observar el entorno, Luke pronto notó a una niña sentada sola en un rincón, con la cabeza gacha. Se acercó suavemente, le tocó el hombro y le preguntó si deseaba ir al santuario del resplandor. La niña levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y temblando murmuró, ¿has venido a salvarme, gran héroe? En cuanto la niña habló, el sistema notificó que la misión 2 había sido activada con éxito. Sin embargo, en ese instante, ahí sintió que algo andaba mal. Los aldeanos, que antes parecían amables, ahora los observaban con miradas afiladas y siniestras. De pronto, los monstruos comenzaron a crecer en tamaño y ferocidad, abalanzándose sobre los dos hermanos. Trabajando en perfecta sincronía, Luke y Ai cortaban a las criaturas con precisión y rapidez, pero su número era abrumador. Cada vez que uno caía, otro surgía en su lugar. Al cabo de un rato, el suelo estaba cubierto de cuerpos inmóviles, y la energía de Ai estaba casi agotada. Lo más alarmante era que los monstruos tenían la capacidad de resucitar, haciendo que la situación se descontrolara completamente. En teoría, los Chonian no deberían poseer habilidades de resurrección. Luke comprendió entonces que todo lo que estaba ocurriendo era completamente distinto al diseño original del juego. Sospechaba que algo fuera de lo común estaba afectando el sistema desde que él había dejado la compañía Men. Si seguían así, los tres acabarían asados como lechones al estilo Line Sun. Activando su habilidad de precognición, Luke tiró de ahí y de la niña hacia un callejón estrecho para escapar. Los tres se escondieron dentro de una cocina, evitando la persecución implacable de los monstruos. Justo cuando ahí soltó un suspiro de alivio, una figura familiar lo hizo callar, era Luna, la caballera de la luz lunar. Ella les indicó con un gesto que guardaran silencio, ya que los monstruos aún merodeaban cerca. Cuando el peligro pasó, los condujo al piso superior. Al preguntarle por qué estaba allí, Luna explicó que también tenía una misión relacionada con el pueblo y que, de hecho, había llegado antes que ellos. Al notar que algo no encajaba, decidió esperar hasta la noche para actuar. Sin embargo, la llegada de Luke y Ai había arruinado su plan. El grupo cayó en un incómodo silencio. Nadie se movió hasta que Luke le habló primero, expresando sus dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Luego se volvió hacia la niña y le preguntó si conocía la verdad. Al principio, la pequeña guardó silencio, pero después de que Luna la tranquilizara, se quitó lentamente la máscara y comenzó a contar su triste historia. El pueblo de Koeni había sido alguna vez un lugar pacífico donde la gente vivía en armonía. Las zonas cercanas estaban habitadas por los Chudoñan, criaturas que en general no representaban peligro. Si uno se topaba con ellos, bastaba con rodearlos, pues nunca atacaban a los aldeanos. De hecho, a menudo imitaban el comportamiento humano de forma torpe y graciosa, lo que hacía que los aldeanos bajaran la guardia. Todo cambió cuando Nar Creek, de la Asamblea de la Luz Sagrada, llegó al pueblo durante una patrulla. Era un hombre fuerte pero amable, que organizaba ceremonias de oración para los aldeanos. Sin embargo, aquel día, la niña sintió un dolor inexplicable recorrer su cuerpo, como si miles de agujas la pincharan al mismo tiempo. Cuando buscó respuestas con Rick, descubrió que había despertado la bendición divina de la luz sagrada, un milagro que solo ocurría una vez cada 1000 años.
Grieg le explicó que podía unirse a la Asamblea de la Luz Sagrada, y a cambio, el pueblo estaría protegido de los monstruos. Los aldeanos se regocijaron con la noticia, pero antes de que pudieran celebrar completamente, un ataque repentino y abrumador de monstruos golpeó el pueblo. No importaba cuántos fueran eliminados, resucitaban continuamente. Grieg se sacrificó para proteger a todos, pero al final, todos los aldeanos fueron capturados. Solo la niña logró sobrevivir. Congelada por el miedo, no podía gritar pidiendo ayuda ni escapar. Cuando ya no podía derramar otra lágrima, se recordó a sí misma que debía mantenerse fuerte y asumir la responsabilidad, pues la Asamblea de la Luz Sagrada la había elegido. Finalmente, se colocó una máscara para mezclarse con las criaturas, esperando el momento adecuado para enviar un mensaje a la Asamblea. Aún confiaba en que la Luz Sagrada protegería el pueblo nuevamente. Tras escuchar su historia, Luckley y Luna cayeron en profundo pensamiento. Mientras tanto, Ahí se levantó con entusiasmo, ansioso por resolver todo de inmediato. Pero justo en ese momento, un enorme ojo enrojecido, tan grande como un caldero, apareció detrás de la niña, mirándola a través de la ventana. Una fuerte explosión sacudió la habitación, destruyendo por completo su escondite. De los escombros emergió un monstruo colosal y feroz que no perdió tiempo en agarrar a la niña. Si ella moría, la misión fallaría al instante. A pesar de su renuencia, los tres no tuvieron más opción que enfrentarse al monstruo. Sin embargo, sus ataques apenas le hacían daño, como si fueran mosquitos intentando picar acero inoxidable. La criatura soltó una carcajada atronadora, burlándose de los supuestos grandes héroes, considerándolos débiles. Ahí maldijo frustrado. No solo era enorme, sino que también poseía una habilidad de regeneración rápida. ¿Cómo podría alguien derrotarlo? Luke rápidamente ideó un plan de batalla. Ahí proporcionaría cobertura mientras se lanzaba el ataque principal. Ahí conjuró un meteorito de fuego, creando dos orbes ígneos que lanzó directamente a los ojos del monstruo. Aunque éste rugió de furia por la visión cegada, se negó a soltar a la niña. Aprovechando el momento, Luke cargó y atacó el brazo que sostenía a la niña, desatando espalda sombría y hoja paralizante, lanzando una lluvia implacable de tajos que destrozaron el brazo de la criatura, obligándola a soltar a la niña. Justo cuando Luke se disponía a agarrarla, una horda de monstruos los emboscó desde atrás. Luna reaccionó rápidamente, desatando corte celestial para eliminar las amenazas entrantes. Le dijo a Luke que se enfocara en rescatar a la niña, pero antes de que pudieran tomar un respiro, otra ola de monstruos cayó desde arriba, rodeándolos. Luke notó algo extraño, el gigante no era una sola entidad, sino la fusión de innumerables Chudoñan. Luna frunció el ceño, esta misión no era normal. La dificultad superaba con creces cualquier expectativa. Sospechaba que el verdadero objetivo no era derrotar al jefe, sino escoltar a la niña de manera segura al siguiente punto de control. Con esta nueva estrategia en mente, decidieron dividir roles. Ahí mantendría ocupados a los monstruos, comprando tiempo para que Luke y Luna evacuaran con la niña. Tras consumir la poción de recuperación de maná, ahí tenía suficiente poder para desatar una explosión de llamas, bloqueando a los minions. Mientras tanto, Luke y Luna perseguían al monstruo gigante para rescatar a la niña. Luke notó que la criatura era extremadamente rápida y conocía bien el terreno. Mientras la seguían, descubrieron un grupo de personas encerradas en jaulas. Luna especuló que eran los aldeanos originales capturados. Sin dudarlo, Luke destruyó las jaulas y los liberó. Sin embargo, estas personas ya no parecían humanas, se asemejaban más a bestias, con expresiones vacías como si hubieran perdido toda inteligencia. En ese momento, Luna murmuró que todos eran desastres provocados por Génesis. Luke no entendió y estaba a punto de preguntar, cuando el grito desesperado de Ahí lo interrumpió desde lejos. Ahí estaba siendo perseguido por miles de monstruos, incapaz de resistir y obligado a retroceder. Aprovechando la distracción, el monstruo gigante que llevaba a la niña huyó de nuevo. La niña, aterrada, pensó que estaba condenada y que pronto sería devorada. La criatura la llevó a la cima de un edificio, regañando a los tres por ser demasiado lentos. Al percibir el aroma de la niña, la encontró tan fragante que abrió la boca para morderla. Pero en ese instante, una luz divina irradió de la niña, formando un pequeño daga que se disparó directamente al ojo del monstruo. Este rugió de dolor y extendió su gigantesca mano para atraparla, pero antes de que lograra tocarla, la espada de Luke cortó su brazo, seccionándolo por completo. El monstruo huyó de sorpresa ante la repentina aparición de Luke. 15 minutos antes, cuando estaban rodeados por un ejército de monstruos, Luke había lanzado una píldora azul a Ahí y Luna. Tras consumirla, los tres se volvieron invisibles por 5 segundos, permitiéndoles escapar. Una vez fuera de peligro, Ahí preguntó por el próximo plan.
Luke permaneció concentrado en su prioridad, encontrar a la niña NPC y completar la misión. Ahora enfrentaban dos grandes obstáculos, las criaturas cabezaduras y el monstruo gigante que la había secuestrado. Dado que esta no era una misión ordinaria, tuvieron que recurrir a tácticas no convencionales. Luke elaboró un plan que requería cooperación de Ai y Luna. Afuera, una de las criaturas cabezaduras estaba ocupada devorando cuando notó una figura familiar. Luke Lee, disfrazado como uno de ellos, entabló una conversación casual para obtener información útil. Mencionó deliberadamente una ubicación falsa, provocando que la criatura lo corrigiera y revelara la verdadera ubicación. Acto seguido, Ai detonó una casa, engañando a los monstruos para que creyeran que había rescatado a la niña, desviando así sus fuerzas hacia él. De vuelta al presente, Luke blandió su espada, cortando al secuestrador en pedazos y rescatando con éxito a la niña. Sin embargo, las criaturas cabezaduras continuaron su persecución implacable. El plan del grupo era escapar del pueblo lo más rápido posible. Al llegar a las afueras del pueblo, un monstruo colosal ya los había emboscado desde arriba, esperando el momento perfecto para atacar. Justo cuando se lanzó sobre el grupo, rápidamente se fortalecieron con pociones de agilidad, aumentando su velocidad de movimiento. Gracias a esto, lograron esquivar el ataque del monstruo a tiempo. Después de correr como locos, como si fueran perseguidos por perros rabiosos, los tres finalmente lograron salir del pueblo. Pensaron que estaban a salvo, pero el monstruo gigante se negó a rendirse. Lideró a las criaturas cabezaduras en una persecución implacable más allá de los límites del pueblo. Sin otra opción, el grupo de Luke solo podía seguir corriendo, desatando una intensa persecución. Las criaturas cabezaduras avanzaban sin vacilar, sin dejarse intimidar por los obstáculos. Afortunadamente, Luna divisó un pato peculiar en el bosque. Este pato era increíblemente rápido, como si tuviera un motor a chorro, y llevó a todo el grupo muy adelante, dejando a las criaturas cabezaduras tosiendo en su polvo. Una vez que escaparon del peligro, se despidieron del pato y continuaron su viaje. En el camino, pasaron por un lago pintoresco. La niña NPC sugirió emocionada detenerse para disfrutar del paisaje. Al principio, Luke permaneció en silencio, pero como Ai y Luna estuvieron de acuerdo, el grupo decidió tomar un breve descanso. Según sus cálculos, las criaturas cabezaduras tardarían al menos 30 minutos en alcanzarlos, así que Luke permitió descansar 15 minutos. Todos se relajaron junto al lago mientras la niña jugaba felizmente con Ai. Notando la expresión pensativa de Luna, la niña NPC percibió que estaba preocupada. Se acercó y, usando la luz divina, comenzó a rezar, con la esperanza de levantar el ánimo de Luna. De repente, apareció una visión de los padres de Luna. Su madre extendió la mano con una sonrisa amable, y su voz estaba llena de calidez. Pequeña Luna, no te quedes ahí parada. Hoy papá nos lleva a tu parque favorito. Los recuerdos de felicidad regresaron, trayendo lágrimas a los ojos de Luna. La niña NPC se asustó y se disculpó, pensando que había hecho algo mal, pero Luna sonrió y le agradeció por ayudarla a recordar esos momentos tan valiosos. Al ver esto, Ai se mostró curioso y le pidió a la niña que hiciera lo mismo por él. Ella aceptó de inmediato, pidiéndole que colocara sus manos sobre las suyas. Mientras rezaba, se materializó una imagen frente a Ai, los tres hermanos compartiendo una comida, Luke Lee y Angie Xiao turnándose para poner comida en su plato. Ai quedó asombrado ante la escena. En silencio, comió mientras sus hermanos conversaban casualmente, la vista lo llenó de emoción y no pudo contener las lágrimas. En el mundo real, la niña NPC corrió a revisarlo, preocupada, pero Ai rápidamente se secó las lágrimas y puso una excusa apresurada. Solo tengo hambre, eso es todo. Luego salió corriendo lo más rápido que pudo. Luke se sentó en un árbol, pensativo, observando a su hermano menor saltar al río sin razón aparente. No tenía idea de por qué Ai haría tal cosa. A pesar de su miedo a las alturas, la niña NPC hizo un esfuerzo por subir y sentarse junto a Luke Lee. Notó que parecía preocupado y le preguntó si algo andaba mal. Sin embargo, él se negó a recordar los recuerdos que ella le había mostrado antes. Al escuchar esto, ella cambió de tema y comenzó a compartir su propia historia triste. Creció sin padres y se culpaba a sí misma, creyendo que sus oraciones no habían sido lo suficientemente fuertes para evitar que las desgracias cayeran sobre los aldeanos. Luke le dio una suave palmada en la cabeza, asegurándole que había hecho más que suficiente. Si él tuviera su edad, dudaba que hubiera sido tan valiente como ella. Conmovida por sus palabras, ella preguntó, ¿podré proteger a otros como tú en el futuro? Luke le recordó el pasado de su padre y, tras un breve momento de reflexión, le dijo con firmeza, sí, definitivamente puedes. Después de descansar un rato, el grupo continuó su viaje. Mientras caminaban,
La niña tiró de la manga de Luke Lee, con el rostro enrojecido, quizás había desarrollado un crush por él. En ese momento, sonó una notificación del sistema. Escolta a la niña NPC hasta la Orden de la Luz Sagrada con su apoyo y elimina al Rey Cerdo. Si la NPC es detenida o el Rey Cerdo no es derrotado, la misión fallará.